Nuestro mundo habla mucho sobre las reformas. En cierto grado, todos deseamos una reforma, ya sea la salud, la educación, de tipo agrícola o fiscal. Este término evoca la idea de un cambio positivo, de progreso hacia un resultado deseado. Sin embargo, la manera tan difusa y ambigua en que se usa la palabra reforma puede hacernos perder de vista lo que realmente celebramos con la Reforma Protestante. ¿En qué sentido lo que ocurrió en la Iglesia del siglo XVI es distinto a otras reformas? ¿Qué clase de transformación se dio para que la celebremos hoy, 500 años después? Sobre todo, ¿quién es el genio detrás de este movimiento que cambió por completo las reglas del juego? Comencemos analizando cuáles son las características distintivas de la Reforma Protestante. Ciertamente, las 5 solas están en lo más alto de la lista. Sola fe, solo en Cristo, solo por gracia, revelada solo a través de la Escritura y solo para la gloria de Dios. Estas son quizás las marcas más comunes de la Reforma, pero ¿es en ellas en donde está la genialidad del movimiento? ¿Las 5 solas son la razón por la cual ha perdurado por más de 5 siglos? Sin duda, el retorno a estas verdades fue extraordinario. Hay que celebrar su claridad y los límites inequívocos que crean para la fe. En los postulados de la Reforma no hay confusión con respecto a la autoridad de la Escritura, la cual está por encima de la tradición. La salvación es definitivamente un don de la gracia de Dios y no puede atribuirse a las obras. Estas no admiten ambigüedad, indiferencia ni neutralidad. Son un retorno al corazón de la fe y del Evangelio bíblico. Ahora, también es necesario considerar a los grandes reformadores como Martín Lutero y Juan Calvino. ¿Será que el éxito del movimiento radica en la brillantez de estos hombres? Su valentía para enfrentarse al sistema es indiscutible y sus meditaciones en las Escrituras siguen influenciando a la Iglesia hasta nuestros días. Pero no, definitivamente no. Una reflexión cuidadosa de la Reforma debe llevarnos a concluir que su genialidad no radica en la articulación de las solas ni en la formulación de ninguna declaración doctrinal. Tampoco está en los reformadores ni en el hecho de retornar a las Escrituras como la fuente última de autoridad y verdad, por más importantes que éstas sean. La genialidad de la Reforma está arraigada en Dios mismo. Es un retorno a su supremacía sobre todas las cosas, la Iglesia, la historia y el corazón del hombre. Es una obra radical y reformadora del Creador soberano del universo. Sin embargo, esto no es una nueva revelación ni tampoco fue un secreto para los reformadores. Ellos sabían que ningún hombre podría llevar a cabo una reforma tan radical. Lutero entendió esto bien cuando dijo: La Iglesia tiene necesidad de reforma, pero no puede ser obra de un solo hombre, ni de muchos. Más bien debe ser obra solo de Dios. Ninguna espada puede convocar o ayudar a esta causa. Solo Dios puede hacerlo, sin intervención humana alguna. A pesar de ser un hombre con grandes dones y una gran mente, Lutero de ninguna manera podía enfrentar un conflicto de esta magnitud y proporciones. Confieso libremente que este esfuerzo no fue de ninguna manera una acción deliberada de mi parte. Es un puro resultado solo de la voluntad de Dios. Lutero no fue el único reformador en compartir esta comprensión. Calvino también reconoció el alcance prodigioso de la Reforma y sabía que ningún hombre podía lograr semejante hazaña. Al escribir a Carlos V, Calvino dejó claro que la reforma de la Iglesia es obra de Dios y es independiente de las esperanzas y opiniones del hombre, de la misma manera que la resurrección de los muertos lo es. En efecto, ninguna persona ni ningún ejército podría haberse enfrentado a la Iglesia Católica Romana y al poder e influencia que ejercía. Se requería de la voluntad y acción del Dios soberano del universo. Ya que el Evangelio estaba en juego, él actuó de manera radical para reclamar su palabra y autoridad. Lo mismo sucedió en los tiempos de Josué, Ezequías, Nehemías y los apóstoles. Es lo que él ha estado haciendo a lo largo de la historia y es lo que ocurrió durante la Reforma. El teólogo italiano Pietro Bolognesi capturó el corazón de lo que estaba en juego. Él dijo: No fue simplemente un conflicto entre personas e ideas, sino entre Dios y el mismo diablo. La reforma dependió totalmente de Dios. Él es el verdadero reformador. Los reformadores se destacaron justamente por reconocer esta verdad.
Fueron grandes no por su brillantez intelectual o su agudeza teológica, sino por la humildad con la que reconocieron la grandeza de Dios y su intervención para cambiar la historia. Ellos sabían y confesaban que fueron meros instrumentos, simples siervos, no innovadores ni arquitectos de un gran movimiento. En palabras de Bolognesi, la reforma debe entenderse como una acción que descendió desde arriba, mientras que su contraparte, la contrarreforma, fue un intento de restauración que surgió desde abajo. La primera está arraigada en el hombre sirviendo bajo Dios, y la última está arraigada en Dios sirviendo bajo el hombre. Sin embargo, Dios no se somete a ningún hombre. La reforma protestante es su obra y solo suya. A través de ella actuó para restablecer el poder y la autoridad de su palabra. Esta es su verdadera genialidad. Pero, ¿debemos hablar de la reforma protestante en pasado, como si ya hubiera concluido? Hace poco celebramos 500 años desde que Martín Lutero clavó las 95 tesis en la Catedral de Todos los Santos en Wittenberg. Sin embargo, aún tenemos muchos de los desafíos que enfrentaron los reformadores, especialmente porque el diálogo ecuménico ha avanzado en tiempos recientes. Algunos protestantes y católicos sostienen que las principales desavenencias teológicas que llevaron a la ruptura en la cristiandad occidental ahora se han resuelto. Un ejemplo de esto es la Declaración Conjunta sobre la Doctrina de la Justificación, la JDDJ por sus siglas en inglés, de 1999. Este es un documento redactado y acordado por la Federación Luterana Mundial y el Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos de la Iglesia Católica. Allí se afirma que ambas iglesias comparten ahora una comprensión común de la justificación por la gracia de Dios a través de la fe en Cristo. Irónicamente, la Iglesia Católica nunca ha renunciado a los anatemas del Concilio de Trento, uno de los cuales aborda explícitamente esta doctrina. Si alguno dice que solo por la fe los impíos son justificados, sea anatema. La JDDJ, junto con gran parte del diálogo ecuménico actual, sirve para recordar por qué es importante preguntarse periódicamente si la reforma ya ha terminado. Cuando examinamos de qué se trata una reforma real y bíblica, queda claro que no es el producto de declaraciones doctrinales, del diálogo ecuménico o del discurso teológico. Con demasiada frecuencia, estos esfuerzos relegan a Dios a un lugar de subordinación al hombre y su agenda. Son iniciativas de abajo hacia arriba. La verdadera reforma es la obra e intervención de Dios mismo en la historia, en la iglesia y en el corazón del hombre. Destrona al hombre y vuelve a colocar a Dios en su lugar legítimo de supremacía sobre todas las cosas. La reforma en su núcleo no se trata de afirmar las 5 solas. No es cuestión de afirmar la teología de Martín Lutero o Juan Calvino. Se trata de afirmar y abrazar la supremacía de Dios. Es buscar una relación con Dios mismo, posible a través de la obra expiatoria de Jesucristo en la cruz. Esta es su genialidad, y por eso continuará hasta que Cristo vuelva y el hombre se someta completamente a su palabra. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que la supremacía de Dios es la principal razón por la que celebramos la Reforma Protestante? ¿Será que necesitamos seguir hablando de reforma en nuestro tiempo? ¿Qué otros desafíos de la Iglesia actual se comparan con las dificultades que enfrentaron los reformadores del siglo XVI?